Vamos ahora aquí de regreso a la mesa para hablar con nuestros expertos en opinión pública, ya nos los apropiamos. A Roy Campos de Consulta Mitofsky, no les preocupa, ¿verdad? Déjalo de nuestro, los expertos. Buenos días, Raimundo. Jorge, buen día, y Laredo y Paco Abundis, Parametría. ¿Cómo estás? Bueno, pues tenemos nosotros, obviamente, lo que sucedió anoche en las elecciones, se están viendo están viendo las encuestas de salida, todavía falta mucho por analizar, pero me llama la atención ya lo que están señalando como una gran base, una base electoral, un electorado que votó por Donald Trump, que no era la parte más dura de los republicanos ni de la parte de Trump, pues decidió darle la espalda a Donald Trump y votar una vez más por demócratas. Me llama mucho la atención cómo las zonas metropolitanas, los suburbios y las mujeres votaron por demócratas. ¿Cómo podemos nosotros leer los primeros datos de las encuestas de salida de la elección intermedia de Estados Unidos? Que, por cierto, el New York Times dice votaron 114 millones de personas, 31 millones más que en las elecciones intermedias de hace 4 años. Sí. Esto es asombroso. Sí, la polarización. Esto es lo que... La polarización, o sea, Trump sigue en su polarización. A ver, lo impresionante del resultado es con una economía boyante. O sea, es contra Trump, se esperaba, porque así son las intermedias, pero con una economía que está a todo dar. De hecho, él mismo decía, hay dos opciones, o votan por mí y seguimos con la prosperidad y el camino que llevamos, o votan por demócratas y se viene Venezuela, usando el rollo de la economía y la migración como elementos. Ahora, se esperaba, que no fue la debacle de Trump, o sea, no fue la debacle, es algo esperado. Los demócratas van a la Cámara, pero se cuida, porque conservar el Senado es protegerse. O sea, estas acusaciones que ven del FBI... Bueno, una parte, pero la aceptación de... los juicios políticos arrancan en la Cámara de Representantes. Sí, pero por ejemplo la aceptación de testigos que presenta el FBI, ahí la paran en el Senado. Sí, ahí ese equilibrio ahí se van a frenar. Además, el impeachment, en caso de que se pudiera lograr, va al Senado para que prospere. Y ya han parado todo. Y ahí simplemente, si tienes una mayoría aumentada, pues entonces estás protegido, blindado. Por eso él dice que es una victoria. Pero en términos reales también. Votaron contra él. El señor tenía 2 cámaras y ahora nomás tiene una cámara. Y tiene además, menos de lo que tenía antes de las elecciones. Sí, y además en el Senado pues, los dados estaban cargados. Como nada más se renueva una tercera parte, estaba cargado hacia estados que les eran favorables a los republicanos. Quienes tenían más, quienes pusieron más en juego eran los demócratas. Y se sabía, precisamente por esta distribución, que difícilmente iban a perder los republicanos. Ahora, pero el voto popular... El miedo no ganó. No, pero perdieron por 7 puntos porcentuales. Los demócratas le sacaron una ventaja de 7 puntos porcentuales a los republicanos en el voto para diputados. Es muchísimo. Digamos, si las elecciones se eligieran, digamos, como en México, es decir, no a tercios, sino simultáneamente todo, pues probablemente los demócratas también se hubieran llevado el Senado, nada más que son cuestiones de diseño institucional que en este caso favorecieron a los republicanos para poder conservar, digamos, la Cámara Alta. Oye, Paco, fue una gran noche para las minorías. Tuvieron un avance importantísimo, minorías, grupos que anteriormente estaban ostratizados, marginados. Y hay fenómenos interesantísimos. Y hay algunas derrotas. Se esperaba, por ejemplo, el caso de Florida, que pudiera tener el primer gobernador negro o de color. Un punto. Se esperaba que perdió por un punto. Menos, está en décimas ahorita. Sí. Está en décimas. O sea, se cerró todavía más esta mañana. Así es, que en Carolina del Norte tuviera la primera gobernadora mujer negra. Tampoco pasó. Lo Georgia, que sí pasó, ¿no? Georgia, el primer gay declarado. Eso sí, por ejemplo. ¿Ese sí ocurrió? Colorado. Yo no sé si ponerlo como minorías sociológicas, ¿no? Como se le conocerían, pero digamos ahí hubo derrotas contra lo que se esperaba. Ahora, déjame tenerte aquí porque Florida ha sido un bastión republicano ya pues a lo largo de todo este siglo y uno de los grandes campos de batalla, y que se le haya acercado
un candidato demócrata negro y que esté en décimas, Sí. pues habla muchísimo de lo que está sucediendo en algunos estados. Es muy similar a lo que sucedió en Georgia y en otros estados, en Kansas. Texas, el Senado. El Senado Beto O'Rourke y Beto O'Rourke, que quedó también pues a un realmente punto, 2 puntos. vaya que le dio una Pero se una esperaba que lucha. ganara, se esperaba que ganara y no ganó. A eso No, me refiero, no, con no, las- no se con esperaba con que las ganara. expectativas, Pero, había un Se escenario. suponía que tenía una buena posibilidad de llegar a una posición Es interesante. que creo que hablando ahora sí que de la editorialización de los medios, hubo contiendas como la de Florida, como la de Georgia, como la del Senado de Texas, que fueron representativas o los medios trataron de presentarlas como representativas, digamos, de lo que está por venir, de los cambios. Que eso es muy, muy interesante de cómo se está haciendo el análisis o incluso de la cobertura anoche. Hay el puramente numérico y hay el caso por caso, que creo que en esos CNNs de quien hace los mejores trabajos, porque se va condado por condado diciendo, mira, así votaron en el 12, así votaron en el 14, así en el 16, Está ahora bien, están son así. hechos, son Y con hechos. eso hacen algún tipo de proyección. De hecho, todavía por ahí de las 8 de la noche, hora local, decían que Florida no estaba tan claro, porque faltaban, mientras todos los votos republicanos Dade, ya se estaba Dade. habían Faltaba contado, el condado de Dade, había, faltaba el condado de Dade. enorme había condado de algunos Dade. Sí. condados demócratas que podían dar la vuelta, no pasó. Varios fenómenos para esta elección. Nada más regresando al Sí. condado de Dade, que es muy hispano, pero por ejemplo ahí Cristina Díaz Balar, que iba por la reelección, bueno, aplastó 2-1 Sí. a su contendiente, ¿no? Entonces sí, Hay quien sí tiene dice como muchos asegúnes, ¿no? que este voto puertorriqueño, que en principio estaba siendo más liberal, que no está pasando, si se esperaba voto más azul en general, creo que esa es la lectura de muchos medios, artículos del New York Times, de Es que Fox. fallaron las encuestas. más Y es demócrata. Florida, daban Más demócrata. como 4 o 5 puntos de ventaja Y para ahí el hay también, demócrata. ahí hay también como Estaban un... dando Le estaban tantos. dando. Y hay una lectura mixta, dicho hoy en la mañana por algunos estrategas demócratas, sí hay un voto oculto. Ellos creen que en algunos lugares específicos hay un voto oculto pro-Trump, todo en el margen de error, Sí. pero que te lleva a que pierdas elecciones clave en los Que estados. ya pasó hace como 2 este. años y volvió a pasar otra vez. El Ahora, fomento de las otro. expectativas está en manos de lo que yo llamaría el otro elector, que son los colegas de ustedes, ¿no? Porque porque todo este panorama previo a las elecciones se basa en encuestas, Sí. en sondeos, en Sí, cosas. claro. Y funcionaron razonablemente bien. No, ¿eh? funcionaron bien. Y ya pero todas sabemos. fueron muy Las cerradas. previas, O sea, las previas. fueron muy es que es cerradas. como los aviones. Pero a Ya- ver, déjame exactas, ¿no? introducir, yo creo que el elemento disruptor, A ver. que fueron las proyecciones matemáticas de Nate Silver Mal. en el portal 538. pero, 538. pero fueron como dos. La parte preelectoral, Está bien. digo, pronosticaron 231 curules en la Cámara de Representantes, 205 y 204 para los republicanos. Ahorita está 209, 206. Sí. Estuvo muy Se bien. parece mucho a la realidad. El anuncio de resultados fue el que generó mucha La confusión, noche electoral mala. porque movió primero pues prácticamente 94% de probabilidad que ganaban los demócratas, y una hora después bajó esa probabilidad a 39%, que lo cual significaba luego- que los republicanos tenían el control. Y luego nuevamente. Y nuevamente, Sí. y lo que sorprende es que conforme tenía más información, pues los datos se fueron alejando más de lo que realmente ocurrió, Entonces, salvo al final. ¿qué sucedió? ¿Hubo una sobreinformación? Eh, ¿Sobre análisis en la noche no, electoral? Mal trabajo. es que- mal trabajo. o sea, Sí, simplemente. Sí, sí, sí. Está interesante esto, porque es de dónde tomas tu información, alguien que además presume de ponderarla, ¿no? De que no vale lo mismo la de este medio que la de este póster, entonces eso se lo puedes atribuir un tema en su modelo de ponderación, porque en una hora no se te puede mover de 90 y algo a 50 y algo. Sí, o sea, eso es Entonces, demasiado. te Es que- genera más incertidumbre de la que te da. Por eso yo creo que esto de cómo se reportó anoche es muy interesante, porque con distintas fuentes, distintos modelos, cada medio estaba intentando hacer la elección de una manera Y fueron muy distinta. conservadores los medios, porque también hay que señalarlo. Por ejemplo, el New York Times y pone en su página lo que se esperaba, que son estas clasificaciones de Cook Political Report. Sí.
Pues literalmente lo que dijo Cook, salvo 3 grandes sorpresas, que hubo distritos que se esperaba que eran republicanos, que lo ganaron los demócratas, y un demócrata que lo ganaron los republicanos, 4 de los 435, todos cayeron donde se esperaba. ¿A qué voy con esto? Que tiene que ver con lo que decía Francisco. Ya ex ante la información disponible ya te hablaba más o menos de cómo venían los patrones. Era cuestión de esperar poco a poco que llegara la nueva información, y que creo que fue lo que hicieron todas las cadenas. Nate Silver lo que sí hizo fue, con información del este, hacer proyección para el centro y para el oeste. Y eso lo reconoce en un tuit, de que hacer inferencias con datos parciales. ¿Les parece bien si vamos a un corte y regresamos? Son ya las 7 de la mañana con 45 minutos. No se vaya, que todavía tenemos bastante más que cortar de esta elección. De la mañana con 49 minutos. Hace 2 años, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pudimos ver el mapa en el cual era las costas, tanto la costa del oeste como del este, estaban pintadas de azul, que eran demócratas. En algunas zonas metropolitanas, en el resto del país, azul, azul tenue. Y el mapa, en términos de bicolor, el mapa bicolor en esta ocasión cambió. Hay ya esa masa roja republicana que era impresionante en las elecciones presidenciales de hace 2 años, ya tiene manchones azules. ¿Qué es lo que nos está diciendo ya en términos de rediseño de un mapa electoral en Estados Unidos, un rediseño político? ¿Sí es un rediseño político o es un poco prematuro hablar de esto? Sí hay un rediseño que tiene que ver también con la... A ver, esto no adelanta ninguna derrota de Trump para el 2020. ¿No? Porque la participación es otra, el discurso es otra, y el tú a tú contra otro personaje es otro. Aquí no era. Aquí era un plebiscito sobre él en esos lugares. Lugares donde él ganó claramente, ahora los republicanos pierden. Entonces hay un plebiscito sobre él. Bueno, el discurso no es el mismo. Me hacía notar, por ejemplo, Jorge hace rato, que Wisconsin, que fue de los famosos estados que le dieron el triunfo en el colegio electoral, hoy lo ganan los demócratas. Bueno, regresaron a ser demócratas. Regresaron como había sido desde 88. Igual que Michigan. Sí, se esperaba igual que Ohio, Michigan, por no ejemplo. pasó, ¿no? Es decir, y en términos de gubernaturas, son 7 gubernaturas las que, teniendo los republicanos, pasan a demócratas, que son un chorro, ¿no? O sea, los demócratas ganan la noche de ayer. No es una debacle de Trump porque era esperada, pero sí es un triunfo de los demócratas, que Trump evidentemente en su discurso sale al revés, ¿no? Grandiosos resultados, nos va a todo dar, porque si es Trump. Haya quedado como haya quedado, él iba a decir que ganó. Ahora, hay cierta normalidad en esto. Del 34 a la fecha, solamente en 3 administraciones, en las intermedias, el presidente ha ganado el Congreso. Bueno, la última. Suele perderlo siempre. O sea, esto es normal. Disminuye. Y el Senado solamente 5 veces. O sea, esta es la 6ª. Pero el Senado tiene algo de anormal, porque debería de haberlo perdido, pero la Cámara Baja es normal que la pierda. Quizás por lo que dijo Jorge, de que no se renovó todo. Solo arriesgaban 9. Sí, no, pero eso es igual en cada elección. Sí, claro. Pero bueno, pero son diferentes. Yo creo que Trump acaba de pasar del fake news al fake victory. Sí, exactamente. ¿No? Fake reality. Él tiene que ofrecer un rostro ganador, porque esa es su naturaleza. Pues sí, esa es la mercancía que siempre ha vendido, ¿no? Ese es su distintivo. Pero yo sigo pensando, ahora que hablabas de los modelos matemáticos de la democracia, yo creo que hay un modelo gastronómico de la democracia americana. Porque todo esto les interesa muy bien a todos, y a los gringos les interesa más. Pero a los mexicanos, frente a la vecindad difícil con los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre un demócrata y un republicano? No, hay una gran diferencia, expresada en términos gastronómicos. Y esta no es una idea mía, es una idea de un politólogo cuyo nombre diré después. Pero el demócrata
le pone a la hamburguesa una rebanada de queso cortada en ruedita y el otro se lo pone en cuadrito. Eso es todo. Pero sí puede haber un impacto. Claro. Sobre todo por los temas, ¿no? Sí, el impacto porque al tener el control los demócratas en la Cámara de Diputados, ahí el próximo año tendrá que venir el voto por el Tratado de Libre Comercio. Así es. O, bueno, por el tratado, El TEMEC. México, TEMEC. el TEMEC. Entonces, los demócratas siempre han estado muy reticentes a este tipo de acuerdos comerciales internacionales. Sí puede tener un impacto. Y le De quiere- hecho, Donald Trump lo menciona hoy en Sí. un tuit. Pero incluso uno de los cambios que hubo ahorita, que fue los sueldos en la industria Que automotriz, esa es la otra parte. es algo que los demócratas pues debieran estar bastante satisfechos, porque digamos parte de su base electoral tradicionalmente, y en el 92, 94 fue el tema con Clinton, lo que querían era mejores condiciones laborales, y creo que ese sí fue un tema que se incorporó, al menos en la parte de la industria automotriz. Y el otro tema clave fue migración, es migración. Vamos a ver el mapa de cómo quedaron las gubernaturas aquí. Vamos a observarlo porque ahí, fíjense nada más. Todo lo rojo es republicano, lo azul por supuesto es demócrata, lo demás todavía no está decidido, pero ese mapa hace 2 años todo el centro era rojo. Ahora, esto, tú dices, Roy, no nos lleva a decir que ¿Qué va a perder? va a perder la elección. Aquí es una lectura doble. No fue el realineamiento pro-republicano, pro Donald Trump que esperaba Donald Trump, pero tampoco, citando al Wall Street Journal, fue una jornada de desastre para el presidente de Estados Unidos. Aquí nos lleva a todo lo que van a tener que hacer los demócratas todavía para tratar de darle la vuelta. Buscar un candidato. Bueno, de entrada, Beto O'Rourke, que están diciendo que podría ser un candidato atractivo. Por Ohio, que ganó también fácilmente, ahorita se me va el nombre, también parece que ya se van. Ahora, también vamos a ver 2 años complicados en la Cámara de Diputados porque pues, el presupuesto se discute mucho en la Cámara de Diputados, todo lo que es la obstrucción de las políticas del presidente Donald Trump. Pero viendo todo esto, o sea, anticipando un poco lo que viene, ¿cómo viene para México? ¿Cómo viene la pichada para México? ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, se murió el muro, ¿no? Bueno, y también algo presupuesto. Algo que se ha cualquier comentado es que el énfasis de Trump en el tema de migración, pues digamos, no fue el tema que estratégicamente le hubiera dado más victorias a los republicanos, ¿no? Había republicanos que querían que enfatizara mucho más el tema económico, los empleos, que hay muy buenas cifras, y Trump, pues para movilizar a su base, pues siguió con el tema de migración. De hecho, ayer antes de los resultados electorales, cuando estaban con los números de los exit polls, en las preguntas laterales de qué fue más importante para su voto hoy, en migración, si está bien su política, si 75% cree que se está excediendo. 75% que lo puedes tomar como un mandato electoral. ¿Qué tanto vamos a tener un Donald Trump que es muy necio? ¿O vamos a tener un Donald Trump que con esto va a tener la justificación ante el electorado de modificar su discurso? No va a modificar nada. No va a modificar nada. Quería dar el beneficio de la duda, Roy. O sea, los que son necios serán necios. Exacto. No, pero además, porque no le ha salido tan mal. No, digo, esto podría haber sido un desastre realmente. Sí. O sea, como dice Rafael, que haya ganado el Senado. No es puro discurso, en pura editorial de... pues que tuvo una gran victoria. Sí, ganó escaños en el Senado. Exacto, porque perdió posiciones los demócratas. Eso lo llama un artículo de Fox como nota editorial si quieres, pero es lo que iba a ser la ola azul. Mejor vámonos acostumbrándonos al charco púrpura. No, porque van a estar atorados ahí. Se defendió. Sí, se defendió bien. Sí. Entonces, ¿por qué habría de cambiar? Sí, no va a cambiar. Entonces, lo que sí es que polarizó a urbano-rural otra vez, otra vez. Bueno, es increíble la manera como zonas urbanas y zonas rurales volvieron a chocar, ¿no? Por eso dicen, profundizó la división en Estados Unidos. Y un dato, yendo hacia 2020, es que en Florida se aprobó una enmienda que permitirá votar
a quienes... Explícala, porque es interesantísimo esto. En Florida no se permitía votar a quienes hubieran sido ya convictos, digamos, o hubieran sido condenados de un delito. Clausurados sus derechos políticos. Exactamente, ahora se aprobó una enmienda que pasó por más del 60% de que se les van a restituir sus derechos político-electorales. ¿Quién sale beneficiado? Pues la mayoría son minorías, ¿no? Y es 9% del electorado, se estima. O sea, eso te cambia una elección por mucho. Y particularmente un estado que ha sido tan competido y que está tan competido siempre como Florida. Ahí se gana por muy poco. Se dividieron, los estados competidos se dividieron entre demócratas y republicanos. Es decir, la próxima elección presidencial va a estar muy candente, muy candente. Roy Campos, Jorge Buendía, Paco Abundis. Gracias. Encantadísimos que hubieran estado aquí con nosotros. Hay que decir que el presidente Donald Trump sacó un tuit esta mañana donde dice que recibió las llamadas telefónicas de líderes del mundo para felicitarlo por esta victoria, y dice que estaban preocupados por el libre comercio. Si nosotros desciframos lo que dijo Donald Trump, esto sería que le hablaron el presidente Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau, lo cual no tenemos ninguna confirmación de que esto haya sido real. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. ¿Habló Macron para de su nuevo aeropuerto? Rafael. No, esto no tiene nada que ver. Rafael Cardona, muy buenos días. Muy buenos días, nosotros los esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.